Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Buenos días, hermanos. A todos los que nos ven. Les deseamos que estén bien en este día. Que el Dios Todopoderoso nos confirme, se conduele de cada uno y estemos viviendo en paz. Gloria a Dios. Oramos por usted, oramos por su comunidad, por su familia, la familia extendida. Que el Dios Todopoderoso los guarde y que el Dios de amor esté con cada uno de nosotros desde ahora y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, te bendecimos y te adoramos y te damos gloria, Señor, gloria, gloria y alabanza, gloria y honor, oh Rey, gloria, gloria. Recibe la adoración. Padre, que la sangre del Cordero, la sangre, la vida de Jesucristo, Señor, es derramada, oh Dios, sobre nuestras almas, sobre nuestras vidas, oh Señor, oh Dios, y haya, Padre Santo, la salvación, el perdón, el arrepentimiento genuino, Señor, con el cual nos acercamos delante de tu presencia, oh Rey. Sea la bondad de tu buen Espíritu, el poder de tu buen Espíritu, Señor, sobre nuestras vidas. Ten piedad, Señor, de nosotros. Tu grandeza y tu poder, oh Rey, lo reciba, Señor. Gracias por las bondades que tú nos das. Oh Dios, porque a ti nos acercamos, Señor, y a ti buscamos, a ti anhelamos, oh Señor. Oh Dios de los cielos, gracias por las bondades que tú nos das, Señor, en esta dispensación de la gracia, oh Señor. Gracias por el Todopoderoso, Señor. Gracias por el amor, Señor. Gracias por la vida, Señor. Gracias, oh Señor, por las bondades, oh Señor. Guarda la vida de mis hermanos, de la familia extendida, Señor, oh Rey. Oh Dios, trae la paz, quita todo agobio, oh Señor, oh Rey, oh Padre Santo, porque todavía, Señor, oh Dios, estamos confinados, Señor, estamos resguardados, oh Señor. Todavía, oh Señor, se nos pide no salir, oh Señor. Y a ti, oh Señor, oh Padre, te bendecimos, oh Rey, guarda, Señor, guárdanos, guarda, Padre, trae la paz. Trae el sustento, oh Dios, si alguno, Señor, oh Dios, está sufriendo, oh Dios, oh Rey del cielo, nosotros, oh Señor, suplicamos, oh Dios, en Cristo Jesús, que tú traigas la paz, quita todo agobio, Señor. Oh Rey, porque nuestra alma, Señor, permanece en luto, Señor, en aflicción de espíritu, Señor, por estos tiempos. Y estamos descargando toda la ansiedad sobre ti, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros, oh Rey. Gracias te damos, oh Dios, desde ahora y para siempre, porque en ti, Señor, está el poder y la gloria y la alabanza y el honor, aleluya. Gracias, Padre, desde ahora y para siempre. Gracias, Señor, por tu bendición. Suplicamos que tu palabra, Señor, llegue a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro espíritu, Señor. Oh Dios de los cielos, porque en ti, Señor, está la grandeza y la belleza, oh Señor. Gracias, Padre, en ti, Señor, está el perdón y está la compasión, la bondad y la misericordia para con nosotros, oh Rey. Oh Dios, invocamos tu nombre, Señor, y aquí ponemos en tus manos también, Señor. Bendito eres, oh Dios, desde ahora y para siempre. Bendito eres, oh Rey. Amén y amén. Gloria a Dios, en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bienvenidos, Dios les bendiga. Esperamos en el Señor la palabra con mucha ansiedad. Es nuestra súplica de todos los días y de cada momento. Hemos dicho, así como nos dice el apóstol Pablo aquí en la palabra, que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos. Para nosotros son tiempos de oración más que nunca y buscar la voluntad de Dios y la dirección. Y estamos buscando la realidad espiritual. Hablamos de esto, ya empezamos el libro de Nehemías, de las oraciones de Nehemías el viernes. Entonces voy a continuar hoy hablando de Nehemías en la segunda oración que aparece ahí en el capítulo 4, y vamos a seguir entendiendo. Necesita usted discernir en el ámbito espiritual qué es lo que está sucediendo sobre nosotros, qué es lo que acontece para que la oración sea eficaz. Ahí vamos a ver que la oración, usted debe de estar de antemano
sabiendo que está relacionada con la promesa para abrir las puertas de la misericordia. Aquí en el capítulo 4 es una oración de juicio contra el mal, si así se puede decir. Y yo quisiera compararla, vamos a leer, y quisiera compararla a la oración que hicimos, o a la oración más bien dicho que estudiamos cuando fue la oración congregacional. No sé si usted se acuerde, la puede usted checar aquí en días pasados, donde Israel va y consulta a Dios, o sea, congregacional, las autoridades de Israel van y piden a Dios dirección para borrar a la tribu de Benjamín, y resulta que vayan, les dice Dios, y luego los son derrotados. Otra vez van a la oración, y que Dios les dice, pues vayan, y otra vez son derrotados, y después ahí ya explicamos esto, hay oraciones que son indebidas, y esta es una oración congregacional indebida. Entonces yo quiero usted que note lo que está orando aquí Nehemías, y a ver si usted encuentra algo perturbador o algo mal ahí. Dice así, 4:4, dice así: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón, o sea, vuelve la maldición de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Hay que ver que aquí está hablando de algunos personajes, y usted ya leyó aquí la Biblia, de algunas naciones vecinas que los ridiculizaban y los amenazaban. Y hay que entender el contexto aquí. Ya hablamos en el capítulo 1, donde decía que Nehemías era el copero del rey Artajerjes, y va a Jerusalén a construir los muros y el templo, pero va a edificar también las vidas. Y los pueblos vecinos estaban ridiculizando y amedrentando a Israel. Y notemos, yo le dije, note aquí, ¿qué fue lo que notó en esta oración? Ahora, yo le doy la clave aquí. Desde la perspectiva del Nuevo Testamento, usted analice esta oración. ¿Y qué es lo que nos está pidiendo aquí? ¿O qué es lo que está pidiendo? Un juicio. Nehemías está pidiendo en esta oración juicio contra los malvados. O sea, que caiga la maldición sobre estos. Y yo le digo, entonces, desde la perspectiva del Nuevo Testamento, analice esta oración. ¿Qué nos dice Jesús ahí en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas y todo eso? Fíjense que en Mateo 5:44 nos dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os ultrajan. Y fíjese también lo que dice el apóstol San Pablo ahí en el capítulo 12, verso 14: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. El 17: no pagues a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Verso 19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mi es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dice escrito está, y esta es una referencia de Deuteronomio 32:35. Escrito está. Fíjese lo que dice Dios: mi es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Ya usted notó las discrepancias? ¿O ya notó usted la oración indebida de Nehemías? Para nuestros tiempos, estamos hablando para nuestros tiempos. Entonces, mire, a estas oraciones se les llama imprecación. Hay salmos imprecatorios. Y ahorita explico esta palabrita que tal vez muchos de los cristianos no conocemos. Entonces, esta palabra de imprecación es pedir, ¿sí?,
o dar un daño o pedir una desgracia sobre un pueblo o sobre una nación o sobre otra persona. Hay salmos imprecatorios, ahorita vamos a ver algunos o alguno, y nosotros debemos de entender esto. Y ahorita tengo que explicar, pues no explicar, pero sí decirle, mire, las dispensaciones y los pactos que ha habido a través desde que el género humano está sobre la tierra, Dios ha tratado con nosotros. Entonces, espero en el Señor explicarme perfectamente aquí, porque muchas veces nosotros oramos pidiendo mal sobre una persona, oramos mal. Entonces, ¿qué nos dice Jesús? Amad a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, a los que te ultrajan, pide por ellos. ¿Y cómo podemos justificar nosotros las imprecaciones si es un acto que no conlleva nada de bondad ni nada de misericordia? Pero aquí, fíjese nada más, ¿quiénes venían? Por eso yo le dije, hay que leer el libro para tener el contexto y un cuadro muy abierto, un panorama muy abierto. Y salen de la boca de un hombre que es temeroso de Dios, que tiene el celo por la obra de Dios. Esto es sin duda. Temeroso, por supuesto. Y lo que acabo de leer ahorita de Mateo 5 y de Romanos capítulo 12 son los mandatos de Jesús y de Pablo, son una regla hoy para nosotros en esta dispensación de la gracia. Tengo que hablar de dispensaciones para que usted vaya formulando un panorama. Entonces, ¿cómo es que se manejan a través de los tiempos las oraciones? Aquí en Primera de Juan, voy a leer aquí Primera de Juan, fíjense lo que dice en el 5:16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, como muchas veces lo conocemos como pecado mortal, fíjense lo que dice aquí. Primera de Juan 5:16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecados de muerte, por lo cual yo no digo que no se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Y desde ahí, desde este panorama, nosotros en la dispensación de la gracia y en este Nuevo Testamento, los tiempos que nosotros estamos viviendo, los conceptos y la forma de ser y la forma de conducir y nuestra forma de actuar y nuestra forma de orar cambia drásticamente de una dispensación a otra. Y ahorita voy a explicar un poquito más de las dispensaciones y pactos. Entonces dice, yo no digo que no se pida. Y esto va a ver cómo afecta nuestra naturaleza. Ahora tenemos nosotros un discernimiento tocante a esto. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Si usted lee Romanos capítulo 1, aquí me está hablando de la depravación severa que hay en nuestros días y que ha habido a través de los tiempos de la humanidad. Aquí nos dice que Dios los entregó a inmundicia. Hay que ver a qué personas, cuáles son los actos. En otras palabras, Dios dice los entregó a concupiscencia. Concupiscencia significa una pasión desordenada, pero nos dice los entregó a inmundicia. ¿Qué me está diciendo con eso? Que quitó su misericordia de ellos. Ahí dice que en sus corazones entró la pasión desordenada, y dice que de modo que deshonraron sus cuerpos entre sí, sus propios cuerpos. ¿Qué quiere decir? Entregándose en lascivia, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y luego dice que Dios los entregó a una mente réproba. Ahí usted puede leer el capítulo Romanos 1. Entonces aquí nadie se va a poder justificar de aquellos que nunca en la vida escucharon la palabra de Jesucristo o escucharon la palabra de la salvación. Nunca se va a poder justificar nadie en la presencia de Dios cuando venga el juicio del gran trono blanco
¿Por qué? Porque aquí me está diciendo, oye, sí, no escuchaste la palabra de Jesucristo, no escuchaste de la salvación que Jesucristo llevó en la cruz del Calvario, pero viste un panorama, viste un mundo perfecto, viste un cuerpo perfecto, tuviste conciencia de quién eres, tuviste todas estas cosas, viste la perfección del universo y todo el testimonio de la naturaleza, y se perdieron, no se van a poder justificar. Pero aquí me dice que se entregaron, deshonraron sus cuerpos. En 1 Corintios capítulo 5 dice, el tal sea entregado a Satanás. Fíjese, el tal, hablando de un personaje ahí, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, o sea, del cuerpo, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Y entonces sabemos que el juicio de la muerte entró por el pecado. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos, nos dice, de la gloria de Dios. Entonces muchas veces decimos, pues ¿de qué murió? Pues dice la gente, pues de muerte natural. Como que no es muy natural, la muerte. ¿Por qué? Porque es un juicio que viene sobre la humanidad. Y estamos nosotros igual en una naturaleza caída. Entonces estas son consecuencias. Entonces, lo terrible aquí de esta oración, bueno, ya dije terrible, Nehemías pide juicio para sus enemigos. Y hay que entenderlo, ¿lo está haciendo en un espíritu acalorado? No. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que en su corazón hay un celo santo por la obra de Dios, así como Jesucristo, ¿no? Cuando hizo ahí, y echó a los que vendían en el templo, a los que comerciaban ahí en el templo, ¿qué es lo que dice? Volcó las mesas, hizo esto, atacó, los echó a la calle, les volteó todo. Entonces estamos hablando de un celo santo por la obra de Dios y por la casa de Dios, que es casa de oración para todas las naciones. Entonces todo el que va, nos dice Dios, todo el que va en contra de la obra, el que destruye la obra, Dios lo va a destruir a él. Y a la vez, si David estaba igual David, si nosotros leemos aquí el Salmo 109, vamos a ir entendiendo lo que hace David también. Fíjense nada más, hay varios salmos que se les llaman imprecatorios. Entonces yo les dije que imprecación es pedir o desear, ¿verdad? O pedir daño, o pedir una desgracia, o pedir juicio sobre los malvados, o sobre otra persona, aunque no sea malvada. Porque muchas veces, ¿qué hacemos los cristianos? ¿O qué hacen los cristianos hoy en día? Por ahí algún hermano le hizo algo a otro hermano, ¿y qué es lo que pide el hermano? ¿Qué es lo que pedimos? ¿En qué estamos orando? Fíjense nada más. Porque como que nos salimos de la norma y de la enseñanza de Jesucristo. Y ahorita explico esto por qué. ¿Qué es lo que traemos aquí adentro nosotros? Y hay que ver, ¿sí? Que yo le dije, no lo hice en un espíritu así acalorado. Estamos hablando del celo santo por Dios y por la obra. ¿Cuál es la obra? Por la evangelización de todo el mundo y hasta lo último de la tierra. El Salmo 109 es un salmo de David y se le conoce como un salmo imprecatorio. Aquí está hablando o está profetizando, y a usted le va a parecer muy cruel, sobre la vida de Judas Iscariote. ¿Qué fue lo que hizo el Iscariote? Fíjense en el versículo 7: cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Fíjense, hay que entender aquí el aspecto de que tu oración sea para pecado. Fíjese nada más, qué crueldad. Sean sus días pocos, tome a otro su oficio, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda, anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan de lejos de sus desolados hogares, que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saqueen su trabajo, no tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad será destruida, en la segunda generación será borrado su nombre. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres y el pecado de su madre no se ha borrado. Estén siempre delante
y Él corte de la tierra su memoria. Como que es una oración sumamente drástica, ¿no? Y lo vemos hasta nuestros días, ¿no? Todavía la gente se alegra y que la quema del Judas, ¿no? En el sábado santo, vemos que todavía prevalecen muchísimas cosas, ¿no? Y todo el mundo atenta contra Judas, y por eso es que menospreciamos. Hay un aspecto peyorativo contra este nombre, ¿no? Cuando significa alabanza, y nadie se le ocurre ponerle a su hijo Judas, ¿no? Al contrario, por ahí hacemos peyorativo a él para una corporación policíaca, los Judas, y lo hacemos con burla todavía sobre este personaje aquí. Y vamos a ir leyendo y vamos a ir viendo estos salmos imprecatorios, pero mire, hoy en la dispensación de la gracia nosotros nunca excluimos a ningún pecador. Nunca, o no deberíamos excluir a nadie. No excluimos a aquel que nos golpea, a aquel que nos roba. De pronto sí, no entra algo acalorado en nuestras vidas, ¿no? Y estamos pidiendo contra aquel que te golpeó, el que te robó, el que te menospreció, el que te humilló, ¿no? Tantísimas cosas. ¿Por qué? Porque lo traemos y estamos en un cuerpo de una naturaleza caída, pero hay que entender que no excluimos nosotros. Usted puede preguntarse, ¿pudo Nehemías orar en la voluntad de Dios? Uno dice, bueno, pues entendamos. Mire, ha habido voy a explicar aquí un poquito, o nada más dar la panorámica. Hay un libro que se llama Panorama de la Biblia, Panorámica de la Biblia, donde habla de los pactos y dispensaciones. Y hay que entender que una dispensación es un lapso de tiempo en el cual Dios pone a prueba a toda la humanidad en ciertos aspectos. Espero que lo entendamos esto. Entonces, usted conoce la primera dispensación, las voy a decir ahorita, como abriendo un paréntesis aquí nada más, porque hay que entender los tiempos. Nosotros debemos de ser muy estudiosos sobre los tiempos. Hablamos de la inocencia, que fue la primera dispensación, y el pacto fue edénico, nada más una sola. Usted lo puede leer en este librito, es un librillo, un cuadernito que se llama Panorámica de la Biblia, o si usted tiene ahí la Biblia anotada de Scofield, usted puede ahí a grandes rasgos estudiar las dispensaciones y los pactos. ¿Por qué? Porque es un panorama, y muchos de los cristianos no tenemos el panorama abierto. Necesitamos tener abierto el panorama y entender las oraciones que se hacían en el Antiguo Testamento, principalmente esta, o la de congregacional, la de Israel. Y vamos a ver que el primero la dispensación fue la inocencia, y el pacto fue edénico. Luego cae el hombre y viene la segunda dispensación, que es la conciencia, y el pacto es adámico, o sea, el pacto donde se promete, Dios le promete al ser humano que va a venir a través de la simiente de la mujer el Salvador, o sea, está hablando de Jesús, el Redentor, en el pacto adámico. Luego la tercera dispensación, como el hombre nos dice ahí en Génesis 6:6 que la tendencia del ser humano era siempre hacia el mal, nos dice, y nos duele muchísimo esto. Yo la primera vez que lo leí me quedé así perplejo, donde dice que a Dios le dolió en su corazón haber puesto o haber creado al ser humano, haberlo puesto. Y viene la dispensación del gobierno humano, como diciendo Dios, ándeles pues gobiernense ustedes, y hasta la fecha sigue vigente este pacto que hizo con Noé. Luego viene la cuarta dispensación, que es la promesa, donde Dios hace un pacto con Abraham de sacarlo de Ur de los Caldeos, de Babilonia, y llevarlo a la tierra prometida y hacer las promesas. Luego viene la ley bajo Moisés, la quinta, 1, 2, 3, 4, la quinta dispensación, la ley, pero el pacto es mosaico, o sea, el pacto es con Moisés. Y luego al mismo Moisés hace otro pacto Dios con ellos, el pacto palestino. A lo mejor nunca he escuchado cuál es el pacto palestino. Es un pacto incondicional donde Dios promete en los tiempos postreros sacar
de todas las tierras, desde lo último de la tierra, y llevarlos a la tierra prometida a todos los israelitas. Es el pacto palestino incondicional. Y bajo esta dispensación de la ley, también Dios hace otro pacto con David, el pacto davídico, en el Salmo número 89. Usted puede ver ahí el pacto davídico, cuando Dios le dice: de tus hijos, de tu línea generacional vendrá el Mesías. Y ya en Cristo Jesús nosotros hoy estamos en la dispensación de la gracia, y es el nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús. Y hay que entender gracia. Cuando hablamos de gracia, es un don, no es un regalo inmerecido. Y miren, hoy en este tiempo yo le he dicho muchas veces que bajo la dispensación de la gracia nosotros estamos, hermano, en una gran responsabilidad, porque nunca la salvación ha sido tan fácil para todo el género humano. Pero créanmelo, que en esta dispensación, que es la más grandiosa que podemos ver, aunque muchas dispensaciones todavía prevalecen hasta nuestros días, los pactos prevalecen hasta nuestros días, muchas personas se pierden, muchísimas. ¿Por qué? Hay que entender el por qué. Ya nada más el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo es eterno. Ya no va a haber otro pacto, no puede haber otro pacto. Lo que va a haber sí es otra dispensación, ya sea la del reino, que es el milenio, pero en la gran tribulación, la dispensación de la gracia termina en el arrebatamiento de la iglesia. Y de ahí vamos a volver como a la ley. Entonces sí va a ser a balazos la evangelización. No es como ahorita, ¿no? Pues vamos a volver otra vez, Señor, pues trae juicio y trae esto y trae aquello. Y luego nos dice que Jesucristo en el milenio dice que va a herir a las naciones con vara de hierro. Imagínense nada más el trato que va a tener Jesús ante la rebeldía de las naciones, cuando ya esté aquí gobernando en el milenio sobre la tierra. Va a parecer Jesús hasta dictador, entiéndamelo, y no estoy exagerando, ¿eh? El trato de Dios con las personas va a ser sumamente diferente a lo que es la gracia hoy. Hoy la gracia, pues simplemente un genuino arrepentimiento y es salvo, es lavado por la sangre de Jesucristo, así. ¿Cómo era la salvación bajo la ley? ¿Quién pudo cumplir la ley? Pues nadie. Entonces, ¿cómo se salvaba la gente? Bueno, pues con un sacrificio de un animal. Entonces Dios les tomaba un animal sin pecado, era ofrecido, y es el cafar, que significa la expiación, es una cubierta hasta que llegara el sacrificio perfecto para borrar todo pecado, para destruir todo pecado. Entonces aquí está una panorámica de lo que les estoy dando de las dispensaciones y los pactos. Siempre los pactos han sido en aras de la salvación del género humano. Y esto yo le dije, usted lo puede ver ahí en ese cuadernillo, o lo puede ver en la Biblia anotada de Scofield, allí a grandes rasgos. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos un panorama bíblico, y usted debe de estudiar a fondo las dispensaciones y los pactos. Entonces, como que aquí en las imprecaciones como que nos suena muy difícil de entenderlo. ¿Por qué? Porque los tiempos cambiaron. Dios nos somete a otra prueba, estamos bajo otra prueba, y Dios nos está dando las indicaciones por la palabra de Dios. Entonces aquí ya podemos ver un poquito más por qué Nehemías hace esto. Aquí pudo haber orado en la voluntad de Dios, y usted dice, pues, ¿qué está haciendo? ¿No? Porque nuestro panorama hoy en día no es así. Entonces Dios sabe cuando un pecador ha cruzado la línea de la desesperanza eterna. Lo puede usted leer, ya le dije, en Romanos capítulo 1. Y luego hay que entender esto para nuestra dispensación de la gracia hoy en día. Ni es la venganza, yo daré el pago. ¿Y cómo lo entiendo? ¿Cómo lo entiende el mundo cristiano? Pues lo debe de entender dentro de nuestros días y los mandatos de Jesucristo y de Pablo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nosotros tenemos la tendencia
en nuestra naturaleza, que Dios me haga justicia. Sí, si te robaron, te golpearon, ¿y qué es lo que quieres? Si ves al ratero y lo agarras al ratero, ¿no quieres despedazarlo? Si alguien te maldijo, ¿qué es lo que quieres? Túmbale la cabeza, Señor. Y no es así. Queremos que Dios nos haga justicia. De inmediato, cuando me está diciendo, oye, bendice al que te persigue, no maldigas, no pagues mal por mal. Que Dios permite la humillación a través de los hermanos o a través de otras personas. Sí. ¿Cuándo qué? Cuando mi humildad no es satisfactoria. Y entonces estoy viendo la dispensación de los tiempos y los periodos de los tiempos. Entonces Dios pone a prueba o da una norma a los habitantes. Ahí entendamos las dispensaciones y los pactos. Entonces, la venganza, ¿cuál es la venganza que Dios va a dar en estos tiempos de gracia? ¿Cuál es la venganza de Dios? Yo daré el pago, dice el Señor. Y entonces esto requiere una sujeción y una obediencia para nosotros, una sujeción y obediencia, y el aspecto de la fe. Estamos usando la fe. Espero en el Señor haberme explicado en esto, porque yo le pregunto ahora, ¿cuál es la venganza del Señor en estos días? ¿Cuál es? La salvación de aquel que te ultrajó, de aquel que te humilló, de aquel que te robó, de aquel que te laceró. Esa es la venganza de Dios. ¿Por qué? Porque usted está orando para bien por ese que te ultrajó, por ese que te robó, por ese que te golpeó. Esa es la venganza de Dios. Como que no la creemos, ¿no? Yo daré el pago. Oye, Señor, si es que me humilló, me golpeó, lo que usted quiera. Te despedazó el carro, se metió a tu casa y hizo estragos. Entonces, ¿qué es lo que hace usted? Empieza a orar, a bendecir al ladrón, a bendecir al ladrón, y Dios lo salva. ¿Y cómo se queda usted? Así. Fíjense nada más, como que no entendemos en esta dispensación de la gracia, no es la venganza, yo daré el pago. Usted está orando por él. Y aquí, mientras, vea lo que hace Nehemías. Israel soportó a los vecinos hostiles, soportó el hambre, soportó la necesidad, soportó la economía, superó. Fíjense nada más qué terrible que los mismos israelitas entre ellos usaban de la usura y de sus mismos hermanos tomaban esclavos. Oye, me debes tanto, no me puedes pagar, me vas a dar al hijo por esclavo. Fíjense nada más. Y aquí, hermano, este versículo para nosotros, estos dos versículos, capítulo 4 y versos 4 y 5, para nosotros es una solemne maldición. Este Salmo 109 para nosotros es una solemne maldición. ¿Qué es lo que está pidiendo David? ¿O qué es lo que está profetizando David de Judas Iscariote? Entonces, Dios va a ejecutar juicio, ¿sí? Siempre, y Él es el que va a dar el pago. Entonces, espero en el Señor haberme explicado aquí. Es muy difícil de explicar esto y de que usted forme en su cabeza y en su corazón cuáles son nuestros tiempos. Si usted discierne los tiempos, estos son nuestros tiempos y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque mi tendencia es a que el Señor me haga justicia ya. Esto lo traigo aquí, Señor, es que me golpearon, es que me hicieron esto, es que me hicieron aquello, Señor, y qué es lo que estoy haciendo. Y es muy difícil, ¿no? Imagínense en la obediencia, en la sujeción y en la fe que nosotros debemos de andar. ¿Para qué? Para que usted se consuele, porque lo que usted quiere es hacerlo pedazos, sino que Dios lo salve. Fíjense nada más, dice uno, santo Dios. Pasando a otro concepto, hermano, de Nehemías, yo le dije, espero en el Señor haberme explicado sobre esto, porque es muy difícil para nuestra naturaleza estar orando. Fíjense, ¿cómo voy a estar orando a los que me aborrecen, a los que me odian, a los que me están haciendo mal? Como si fuese un ser querido, así, ¿no?
como si fuese tu mamá o como si fuese tu hijo. Es difícil, pero cuando está la gloria y la fe, Dios transmuta todas las cosas siempre para bien. Imagínense el respaldo divino que nosotros tenemos hoy. ¿Sí? Miren, aquí está otra petición de Dios, como que Nehemías le está diciendo a Dios: Señor, ¿sabes qué, Padre? Toma nota. Fíjese, nada más suena chistoso. Señor, toma nota de lo que yo estoy haciendo por este pueblo. Fíjese el liderazgo, ¿no? Como que suena también un poco irreal. Oye, Señor, nosotros como si Dios olvidara las cosas, ¿no? Pues nosotros sí sacamos nuestro cuadernito y ahí tu bitácora y tengo una junta para este día y para el otro, y no se me olvide. Señor, toma nota, porque Nehemías siente que su servicio es de mucha fidelidad, lo que está haciendo él, que él está padeciendo los horrores por ese pueblo, y vemos la descarada desobediencia del ser humano hoy en nuestros días también. Igualito lo estaba viendo. Oye, es que nuestro servicio, Señor, es sumamente honesto, y somos, Señor, sumamente honestos. Estamos actuando, Señor, con integridad delante de tu presencia, y nuestra vida se deshace por la obra, Señor, por tu obra, y es tuya, y tú eres el que la haces. Y mira la descarada desobediencia, Señor, y mira nada más tantos personajes que se burlan de nosotros de una forma descarada, y como que para Dios pasan estas cosas desapercibidas, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Nos mantenemos fieles y fieles y fieles, íntegros, sinceros, toda la vida delante de Dios, y uno dice: Señor, como que no estoy recibiendo, no estoy recibiendo un aliento tuyo, de todas las cargas y de todo lo que trae en mi corazón que se deshace, Señor, por ser íntegro y por ser honesto delante de tu presencia, y que hemos padecido agravios y hemos padecido estas humillaciones y todo lo que usted quiera. Y como que le está diciendo a Nehemías, como que Nehemías, Dios no le da el lugar a Nehemías de la fidelidad que tiene él por el pueblo y por la obra. Y cada quien está quitando a los opresores, ¿no? Usted lo vemos aquí en el 5:19. Vamos a leerlo. Aquí dice así: 19. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Oye, Señor, es que el pueblo no agradece, Señor. Los cristianos no agradecen. Los cristianos son murmuradores, Señor. Son muy complejos, oh Padre. Son hipócritas, oh Dios. No reconocen nuestra labor, Señor. Fíjese lo que está haciendo Nehemías. Entonces, este sentimiento todo el mundo lo tenemos. Entonces, hay que entender lo que nuestro galardón, Dios no te lo va a traer a esta tierra. Dios muchas veces te va a humillar delante de los opresores. Entonces hay que entender qué es lo que está haciendo Dios. Entonces la segunda petición de Nehemías aquí en el capítulo 6:14 nos dice: acuérdate, Dios mío. Fíjese, acuérdese otra vez, nos vuelve a decir: acuérdate, Dios mío, de Tobías y Sanballat conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraron infundirme miedo. Oye, Señor, no los has castigado, Señor, no me los has quitado de encima. Oye, Señor, mira nada más, ¿qué nos dicen los salmos? Que Dios, que la vara de impiedad, fíjese, la vara de la impiedad estará sobre la heredad de los justos. ¿Qué quiere decir esto? Esto hay que entenderlo. La vara de la impiedad, o sea, la vara de los injustos va a estar sobre la heredad de los justos. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la vida nos van a estar golpeando, te van a estar acicateando. Y esto es bueno para nosotros. No podemos estar confortables y sirviendo a Dios y haciendo la obra. No se puede. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza caída. Entonces, toda la vida ha habido gente estorbando la obra de Dios. Es más, sobre el liderazgo viene, hermano, todas las baterías del infierno están apuntando al liderazgo toda la vida, hay que entenderlo.
Acuérdate, Señor, otra vez como que le están diciendo, Señor, mira, no estás tomando nota, no me estás ayudando, no siento tu respaldo, Señor. Y menos en este día, en estos días. ¿Dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Hay revelación de Dios? ¿Por qué está sucediendo todo eso en el mundo? Esto lo tenemos que ver en la tarde. Entonces, a nosotros no, escúchemelo, no nos toca tomar venganza. A nosotros no. ¿Por qué? Porque la venganza Dios la ejecuta en justicia y nosotros no somos justos. No nos llamó a andar haciendo juicio. Dios nos llamó al ser humano. Pero aquí le dice otra vez, acuérdate, Señor, que me están intimidando. Entonces, esa es nuestra inclinación natural. ¿Cuál es nuestra inclinación natural? Pues deseo de venganza. Ahí en Romanos 12:19 nos está hablando el Señor y nos dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y hay que ver, yo les dije que Dios ejecuta siempre con justicia. Y nosotros no somos justos para ejecutar estas cosas. Luego hay un camino, hermano, de regreso a Dios. Y pues vamos a ver que aquí en el capítulo 9 es la oración más larga, que es intercesión de la Biblia. Usted lo puede leer ahí, empezando 9:5, empieza la oración y dice: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas las cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que recogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los caldeos y le pusiste el nombre de Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo, del jerjeseo, para darla a tu descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo, cumpliste. Ahí vamos a ir viendo que yo le dije, hermano, es la oración más extensa y es formidable. Yo ahorita por los aspectos del tiempo pues no la vamos a leer, pero esto, hermano, hágalo usted, porque aquí yo le voy a hablar ahorita de las propiedades. Ya hablamos aquí cómo empieza, ¿verdad? Fíjese nada más la norma de la oración y la guía que nos está dando la oración. Y aquí nos habla, al terminar la oración, de los levitas y de los líderes espirituales, que esto fue de tiempo, de muchos días. Esta oración no simplemente fue una reunión, era de siempre, mañana, tarde y noche, y así lo hacían. Y habla del reconocimiento de Dios y el trato de Dios con su pueblo. Y aquí la oración toma una nueva dimensión cuando estamos nosotros reconociendo debidamente a Dios. Otra vez les digo, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero aquí, si usted se mete y empieza a ver los principios, ¿cómo empieza una oración? Estamos reconociendo debidamente a Dios, entonces tengo que ver qué es lo que hay en el ámbito celestial para que mi oración sea eficaz, de acuerdo a mi conocimiento de la palabra y de acuerdo a lo que Dios nos está revelando en la esfera celestial. Eso es mi oración. Entonces nuestra oración tiene que ser contundente, efectiva. Ahí estamos hablando, ¿sí? Empiezan a nombrar aquí sus misericordias, empieza a decirle lo que Dios hizo con el pueblo. Cuando empiezan a nombrar estas misericordias, empieza a hablar de las provisiones que Dios les dio, de los castigos, de los juicios que Dios les envió, de las bendiciones, y nos está diciendo que como único Señor, creador de todo y preservador, tú vivificas todas las cosas, o sea, tú le das vida a todas las cosas. Y luego dices, escogiste a Abraham, tu siervo, ¿verdad? Tu amigo, tú que eres el grande y el Dios todopoderoso, tú que eres el admirable. Y luego de un largo, hermano, reposo de
transgresiones aquí que hizo el pueblo de Israel cuando Dios los sacó de Egipto. Está hablando ahí, y entendamos las peticiones que se le hacen. Entonces, Señor, que no sea tenido en poco, otra vez dice, nuestro sufrimiento. Fíjense nada más la petición que hace Nehemías. Y yo creo que todos lo hacemos. Señor, que no sea tenido en poco delante de tu presencia tanto sufrimiento que hemos pasado, tanto oprobio, Señor, y desprecio hasta de nuestras mismas familias. Y ahí nos previene Jesucristo de esto, ¿no? De los conflictos que nosotros vamos a tener. Mas tú, le dice, hay que entender, eres justo. Señor, nosotros hemos hecho mucho mal. Pero ¿qué les dice al final? Pero hacemos una fiel promesa cuando ya termina la oración aquí. Fiel promesa de esta oración. Entonces, mire, yo le dije, debemos de aprender de este patrón de oración para nuestra época. Entonces, aquí hay un curso o una norma a seguir, pero necesitamos adentrarnos, no leer por leer, ver, porque mire, para desgracia se lo digo, cada vez nosotros como nación estamos leyendo menos. Las nuevas generaciones no leen nada, y nosotros se nos conoce como el pueblo del libro. Entonces, espero que nada más no andemos cargando el libro. Aquí está la norma a seguir. En medio del pecado, en medio del fracaso, aquí, Dios está abriendo un camino de regreso, y tenemos que aprender de Nehemías, que es un hombre de oración, que los liderazgos, hermano, entiéndamelo, son de profunda bendición que Dios pone en el cuerpo de Cristo. Y otra vez dice, acuérdate de mí, y acuérdate de mí. ¿Qué fue lo que hizo Nehemías? Como era servidor del rey Artajerjes, regresó al reino de Persia, y nos dice aquí que él vino en el año 20 del reinado de Artajerjes. No sé cuántos años permaneció aquí con el pueblo de Israel, y se fue y regresó en el año 32. Y en el año 32, ¿sabe cómo los encontró al pueblo de Israel? Un verdadero desastre, pero desastre. Y vuelve más enojado, ¿no? Vuelve y los golpea, dice, y los jalaba de los cabellos y les arrancaba los cabellos. Y el pueblo en un retroceso. 13, usted lo podemos leer aquí en el 13, capítulo 13, 6 y 7. Dice así la palabra: mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Un retroceso, vuelven otra vez. Aquí un error garrafal del sumo sacerdote Eliasib. El templo estaba abandonado, el templo estaba descuidado. 13, 14. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Otra vez, Señor, toma nota de las misericordias que estoy haciendo. 22, verso 22. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. ¿Y qué dice ahí? También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Fíjese el desastre. ¿Cuántos años los dejó? 4, 5 años, 6 años. Nos habla de los hombres. El sacerdocio había agarrado a gente pagana para casarse, y otra vez la idolatría de los amonitas, y otra vez lo mismo. Y vemos el descarrío que Salomón, o la influencia de Salomón, en el 23 nos dice así: vi asimismo aquellos días a judíos que se habían tomado mujeres de Asdod, fíjense nada más, amonitas y moabitas,
los que ofrecían sacrificios de los niños. Entonces, la tarea del líder, el descarrío y la influencia mala de Salomón, ¿cuánto tiempo, cuántos años los dejó solos? Y miren nada más, la tarea del líder es restaurar la ciudad y la relación con Dios, la comunión, llevar a la congregación a la comunión con Dios, y esto trae avivamiento. Pero aquí tenemos que quitar toda jactancia y todo orgullo. Entonces, son humildes apelaciones que está haciendo Nehemías a la fidelidad de Dios, en obediencia diligente a la labor. Acuérdate, Señor, de nosotros. Entonces, no simplemente, Señor, lo que yo tengo en mente. ¿Por qué? Porque Dios está presente para seguir haciendo sus promesas. Aquí Nehemías expresa una fe en Dios. Continuaré demostrando, Señor, tus misericordias a estos pueblos en forma activa. Y nos dice el apóstol Pedro ahí que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Ya para terminar el libro, en el versículo 31, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Y así termina el libro. Otra vez, Señor, acuérdate, Señor, por favor toma nota de lo que estamos haciendo hoy en día por la hora. Fíjate nada más, Señor, nuestra situación. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Vamos a darle la gloria a Dios, hermano, y la alabanza al Dios Todopoderoso. Espero en el Señor haberme explicado sobre el conflicto que nosotros tenemos con las dispensaciones y con el orar. No conocemos las dispensaciones. Es menester que usted las conozca. Voy a hablar en la tarde de Isaías. Yo espero en el Señor que ustedes les voy a dejar una pequeña tarea. Estudien ahí el capítulo 6, el 24, el 26 y el 64. ¿Cuál dije? 6, 24, 26, 64. Para que usted tenga una panorámica, porque el libro de Isaías, las oraciones de Isaías son contundentes y tenemos que compaginarlas con las de Gedeón. Aquí está la clave para nuestros días, aquí. Y de Isaías se puede aplicar muchísimo. Yo espero en el Señor que sea de bendición. Es lo que hemos hablado hoy y lo que vamos a hablar en la tarde. Espero en Cristo Jesús que usted lea, por favor, lea. Hay que leer la palabra, hay que leer. Los jóvenes, les dije, los adolescentes están dejando la lectura. Si de por sí estamos como estamos y dejamos la lectura, ¿a dónde vamos a parar? Dios tenga compasión y misericordia. Yo espero en el Señor que estemos alineándonos a este concepto de la oración y que nuestra oración sea contundente. Le damos la gloria al Dios Todopoderoso y la honra, la alabanza y el honor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Tú que eres bueno, Señor, tú que eres santo, tú que eres justo, Padre. Ten piedad y misericordia de nosotros, oh Señor. Ayúdanos, levanta, Padre, un pueblo bien dispuesto, Señor. En estos tiempos de agravio, Señor, cruentos son tiempos, son días difíciles, Señor, lo que nunca había pasado sobre la humanidad entera, Señor, y esto nos debe de atraer, de llamar nuestra atención poderosamente, oh Rey. Oh Dios de los cielos, necesitamos tu revelación, necesitamos que tú nos lleves de la mano. Oh Dios de los cielos, porque en ti, Señor, está el poder, la gloria y la honra, Señor. Gracias por las bondades, gracias por el amor, gracias por la compasión. Gracias, Señor, oh Dios, porque tú tienes compasión y misericordia y en tu bondad, Señor, nos estás llevando, Padre. Oh Dios de los cielos, porque a ti bendecimos y a ti adoramos, a ti, oh Señor, llevamos, oh Dios, la gloria y la honra a Dios Todopoderoso, Señor. Gracias, oh Dios del cielo, porque todo lo que acontece en este mundo ya pasó por tu mano, Señor. Y tú has permitido todas las cosas en aras, Señor, del bien de la humanidad, Señor. En tus misericordias y en tu compasión, Señor, tú estás tratando, Señor. Gracias por el amor, Señor. Que esta palabra, Señor Dios, que la palabra no caiga a los suelos, Señor, sino que lleve, Señor, el fruto, Padre, porque ninguna palabra regresará a ti vacía, Señor, sino que llevará el fruto necesario, Señor. Oh Dios, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Dios Todopoderoso, desde ahora y para siempre. Amén. Y amén. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Amén.
Gracias, hermano, Dios le bendiga y que sea de bendición y que Dios le multiplique los alimentos y haya la armonía ahora que se va a sentar usted a la mesa, juntamente con todos. Que el Dios de poder tenga misericordia de nosotros.